Hoy continuamos adelante con el estudio del libro de Esdras en su capítulo 2. El mensaje se titula Ve, busca tu arpa. Alguien me envió un artículo interesante titulado Sabiduría joven. Permítame leérselo. Dice así: un niño de 3 años fue con su padre a ver unos gatitos. Al regresar a casa, el chico le informó con entusiasmo a su madre que había 2 gatitos machos y 2 gatitos hembras. Su madre le preguntó, ¿cómo sabes? Él dijo, porque papá los levantó y los miró por abajo, contestó el chico. Creo que el sexo está impreso en la parte de abajo. Otro relato dice que en el primer día de clases, una maestra de jardín de infantes le informó a su nueva clase las reglas del salón. Les dijo así: si alguien tiene que ir al baño, levante 2 dedos. Una vocecita desde el fondo preguntó, ¿y eso en qué me va a ayudar? ¿Sabe una cosa? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, se nos dice que la historia de Israel debe ser un ejemplo para nosotros, los creyentes, a vivir una vida que honre a Dios. A eso hay que añadirle 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que nos dice que toda la Escritura es útil para equipar al creyente para toda buena obra. Ahora, déjeme mostrarle algunas lecciones ocultas en una lista de nombres. Francamente, al llegar al capítulo 2 de Esdras, esas declaraciones son puestas a prueba. ¿Cómo puede un catálogo de nombres difíciles de pronunciar ayudarnos a vivir para Cristo? Bueno, antes de comenzar nuestro estudio de esta lista de nombres, permítame darle 3 lecciones que podemos aprender de una lista de nombres. La primera lección, tome nota, es que Dios conoce a las personas por nombre. Isaías capítulo 45, versículo 3 dice, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios jamás perdió de vista a una persona. Los muros de Babilonia y el poder de Persia no han borrado su memoria. Él conocía a cada uno de los cautivos por nombre. Sabía cuántos hijos habían tenido. Sabía todo en cuanto a su familia. Cuando estuve en la India, me encontré con un astrólogo hindú. Él me decía que podía decir todo en cuanto a mi pasado y mi futuro. Así que lo desafié a que comenzara diciéndome mi nombre. Como no pudo, aproveché para presentarle a mi Dios, cuyo nombre es Jesucristo y que, a propósito, sabe cómo me llamo. ¿Cómo lo sé? Porque según Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, aquellos que han depositado su fe en Cristo como Salvador, sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. ¡Qué maravilloso! Dios conoce a las personas por su nombre. La segunda lección, por favor, tome nota también, es que el Señor usa gente común para su gloria. La gente común son las personas que en esta narración dicen, sí, voy a regresar. Son personas comunes las que decidieron reconstruir el templo y luego reconstruirán la ciudad de Jerusalén. Son personas que no poseen habilidades extraordinarias, pero que tienen una disposición extraordinaria. Inclusive en la actualidad, la Iglesia de Cristo avanza por los pequeños empujones de personas comunes que, por la fe en Dios, hacen cosas fuera de lo común para Dios. Tal como dice 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Recuerda ese pasaje? Dice así, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Casi 500,000 de personas comunes comenzaron un viaje de fe que los llevaría a través del territorio peligroso por más de 4 meses. Los llevaría de vuelta a su tierra desolada para reconstruir el templo y a la ciudad que se había transformado en una pila de escombros. ¿Cómo vamos a hacerlo?, habrán preguntado. No sabemos cómo, pero sí sabemos quién lo va a hacer. Si pudiéramos tener fe, y esa fe podríamos, como escribió William Carey,
esperar grandes cosas de parte de Dios e intentar grandes cosas para Dios. Entonces, recuerde algunas lecciones importantes antes de mencionar esta larga lista de nombres. Dios conoce a las personas por su nombre, y Dios, el Señor, usa gente común para su gloria. En tercer lugar, la tercera lección es que el Señor mantiene sus promesas a su pueblo. La palabra clave en Esdras capítulo 2 la encontramos en el versículo 1. Leamos el versículo entero, por favor. Dice así, Libro de Esdras, capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. La palabra que resalta es subieron, que también se traduce regresaron del cautiverio. Podemos traducirla también así, regresaron del cautiverio. El último versículo del capítulo, el versículo 70, resume ese retorno. Dice así, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Dios prometió que regresarían después de ser cautivos en Babilonia. Estoy seguro que los judíos pasaron muchas noches preguntándose, ¿cómo va a ser Dios para llevarnos de regreso? ¿Cómo lo hará? La palabra regresar fue debilitada en su vocabulario a tal punto que Jeremías animó a los exiliados con el clásico pasaje en el capítulo 29, versículos 10 al 11, que dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hasta ahí la porción de la palabra. Este pasaje fue escrito para nosotros también. Recuerde esto. Dios tiene un plan para nosotros cuando se encuentra en el medio de la oscuridad y el temor. Dios no lo ha abandonado. Él nos prometió en Hebreos capítulo 13, versículo 5, en su última parte, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y cuando Dios dice a su pueblo que va a regresar, ellos van a regresar, téngalo por seguro. Entonces en Esdras, capítulo 2, descubrimos mucho más que una lista de nombres, descubrimos una declaración de la fidelidad de Dios. Ahora, echémosle un vistazo más cercano a estos nombres. Podemos categorizarlos muy fácilmente, ya que Esdras escribió listados así. La primera categoría es el nombre de los líderes. Encabezando la lista en Esdras capítulo 2, versículo 2, tenemos a un hombre llamado Zorobabel. En el capítulo 1, versículo 8, se lo llama Sesbazar. Uno se pregunta si su madre no se confundió con los nombres, pero no. Sesbazar es un nombre babilónico. Su nombre de pila era Zorobabel. Ese es el que sus padres le dieron. Significaba descendió de Babilonia, lo cual nos indica que fue un hijo del exilio nacido en Babilonia. Más importante es que él era el gran nieto de Jeconías, uno de los últimos reyes de Judá, antes de que Babilonia los barriera. De hecho, usted puede ir a Mateo capítulo 1, versículos 12 y 13 y descubrir que dentro de la genealogía de Cristo está el nombre de Zorobabel. Él era descendiente real de David, el ancestro de la humanidad de Cristo. De haber habido un trono en Jerusalén, Zorobabel hubiera sido el heredero. Pero no había ningún trono en Jerusalén. De hecho, Jerusalén no era más que un montón de escombros. Zorobabel sería el valiente y fiel líder cuya pasión no era el trono, sino el templo de Dios. Va a ser Zorobabel quien supervise la reconstrucción del templo. Piénselo. ¿Qué mejor sujeto para sacar al pueblo de Babilonia y llevarlos a Jerusalén que un descendiente del rey David y un precursor del Hijo de Dios? El Hijo al cual Dios, el Padre, le ha prometido el reino eterno y el trono de David.
La segunda categoría es una lista de laicos según su tribu, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 3 al 20, donde dice así: los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812, los hijos de Elán, 1254, los hijos de Satu, 945, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgad, 1222, los hijos de Adonicam, 666, los hijos de Bigbai, 2056, los hijos de Adín, 454, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Asum, 223, los hijos de Gibar, 95. Hasta allí esa larga lista de personas laicas según su clan o antepasados. Pero la tercera categoría es la agrupación de laicos según su pueblo natal. Lo vemos en los versículos 21 al 35, donde dice así: los hijos de Belén, 123, los varones de Netofa, 56, los varones de Anatot, 128, los hijos de Asmavet, 42, los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743, los hijos de Rama y Jeba, 621, los varones de Micmas, 122, los varones de Betel y Ai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Lot, Adit y Ono, 725, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Sená, 3630. No se nos dice nada acerca de ellos, pero estos eran los carpinteros, albañiles, campesinos y los que cortaban las piedras. Eran las personas comunes que fueron inspiradas por Dios para hacer un desafío extraordinario de fe. Pero sigamos adelante. En los versículos 36 al 39 vamos a ver la cuarta categoría, que es la de los sacerdotes, y son nombrados según sus familias. Fíjese, Esdras, capítulo 2, versículos 36 en adelante, dice así: los sacerdotes, los hijos de Sedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Immer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Harim, 1017. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Era muy importante que estas personas tuvieran su linaje. Recuerde que el sacerdocio era hereditario. Tenían que ser descendientes de Aarón. Si no podían probar su linaje, serían impostores y serían una amenaza a la obra sagrada del ministerio delante del Señor. Puede que suene muy fuerte descalificar a personas que no estuvieran relacionadas con Aarón, tal como vamos a ver que sucedió en el capítulo 2. Pero inclusive hoy, a modo de ejemplo, los ministros tienen que tener ciertos requerimientos. Más allá de los requerimientos de carácter, piense en la responsabilidad civil de presidir casamientos. Pero no solo los sacerdotes, hay también una quinta categoría, y es la de los levitas, que servían en el templo y también necesitaban tener el linaje adecuado. La conexión familiar es dada en el versículo 40. Dice así: los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. También, en el versículo 41, vamos a ver
los cantores. Tenemos otra categoría, la sexta categoría, y es la de los cantores. Había 128 voces en el coro del gran músico Asaf. Dice así, los cantores, los hijos de Asaf, 128. Asaf era un gran músico que, a propósito, tuvo un comienzo muy humilde. Su primera audiencia fue para hacer sonar los címbalos de bronce durante la ceremonia en la que el arca fue traída al nuevo tabernáculo. Eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 16 al 19. Luego, en el capítulo 16, versículos 4 y 5, David designó a Asaf para servir, dando constante alabanza y gratitud al Señor, el Dios de Israel. Después, en el mismo capítulo, versículos 7 al 37, lo vemos liderando a Israel en una canción de adoración. Finalmente, encontramos el nombre de Asaf en una colección de himnos sagrados, en los Salmos 50 y 73 al 83, como autor y compositor. También vemos que él estableció una asociación de músicos profesionales cuya tarea y gozo era hacer y tocar música para la gloria de Dios. Fíjese ahora, en el versículo 42, la séptima categoría es la de los porteros, también según su clan o tribu. Dice así, los hijos de los porteros, los de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los porteros eran los encargados de rechazar o admitir a los que querían visitar el templo. También eran responsables de supervisar las ofrendas y de cuidar los almacenes. En la mejor época del reinado de David había 4.000 de ellos. Tenían que ser hombres íntegros que no cedieran a ningún tipo de soborno. Luego, en los versículos 43 al 58, la octava categoría es la de los sirvientes según su clan o tribu. Esdras, capítulo 2, versículos 43 al 58, vamos a leer. Dice así, los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Querós, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gasam, los hijos de Usa, los hijos de Paseah, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meumnim, los hijos de Nefusín, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret Asebaín, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Piense de ellos en esta manera. Estos nombres representan tradición y destreza por más de 50 años. ¿Se imagina tratar de encontrar a alguien que arregle reproductores de cassette en 50 años? Escondido en esta lista está el principio de que Dios no solo preservó a su pueblo, sino que también preservó los propósitos que tenía para su pueblo. Finalmente, en los versículos 59 al 63, se nos da una categoría de nombres de extranjeros que no podían identificar una genealogía o sacerdotes cuya genealogía se había perdido. Dice así la palabra de Dios
Esdras, capítulo 2, versículos 59 en adelante. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Querub, Adán e Immer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, y los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urín y Tumín. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Estos eran excluidos del sacerdocio, pero no de la promesa. De hecho, leemos un versículo precioso en Esdras capítulo 6, versículo 21, que nos dice, si bien no podían ser sacerdotes, al no poder comprobar su genealogía, podían participar de la Pascua. Podían ser parte de la compañía de creyentes que habían depositado su fe en la sangre del Cordero, que, muchísimos años atrás, había sido rociada en los postes y dinteles de las puertas para librarlos del ángel de la muerte. Así que, en la actualidad, no importa de qué raza o linaje sea usted, si ha depositado su fe en el Cordero de Dios como su Salvador personal, también puede cantar la canción de redención. Pero ahora, una ayuda más para arpistas interesados. He aquí un par de pensamientos para aquellos que están interesados en sumarse a Asaf para cantar alabanzas a Dios. En primer lugar, se necesita un compromiso de fe para crear música para el alma. Una de las marcas de los redimidos en esta era de la Iglesia es la de la música. Se le dice a la Iglesia en Efesios capítulo 5 versículo 19 y también en Colosenses capítulo 3 versículo 16 que debe cantar canciones con los labios y corazones al Señor. Me encanta la mención de los porteros y de los cantores porque su fe es evidente. Tenemos un grupo de porteros, pero ninguna puerta por cuidar. Luego, el grupo de cantores, pero no había nada para cantar. Si Dios no cumplía su palabra, no habría nada de qué cantar en el futuro. Un autor lo puso de esta manera, escuche bien. Fe es descansar en el hecho que Dios tiene un propósito al dejarme en el planeta Tierra, incluso cuando me siento inservible hacia Él y una carga para otros. ¡Qué bien! Hasta ahí lo que dice este autor. Parecía inservible ser cantor o portero en aquellos días. Nadie los comprendía, tampoco comprendían para qué se mantenía la tradición familiar. Pero Dios tenía un plan. Y la fe de ellos en Él eventualmente hizo que ese plan fuera realidad. Pero también, para aquellos que quieren incorporarse para ese gran grupo de personas como era Asaf y todo su coro, para cantar alabanzas a Dios, no solo se necesita un compromiso de fe para crear música para el alma, sino también que se necesita obediencia y calidad para componer música en el corazón. Uno casi puede escuchar la melodía entre estos que han sido obedientes y regresaron. Escucharon las palabras de Jeremías, Ageo y Zacarías. Van rumbo a la tierra de la promesa. Y les aseguro que su tiempo en Babilonia no fue un tiempo para cantar. No se compusieron más canciones. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese en el Salmo 137. Dice la palabra de Dios, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría.
Hasta ahí la porción de la palabra de este Salmo 137. En otras palabras, ellos estaban diciendo: en Babilonia no cantamos, llorábamos de angustia, habíamos desobedecido a nuestro Señor, ignoramos su palabra, colgamos nuestras arpas, no había ni música ni canción. Pero ahora que los judíos regresaban a casa, tenían una canción que cantar. Era tiempo de reunir a los hijos de Asaf, era tiempo de buscar las arpas y afinarlas. A propósito, lea los últimos capítulos de Apocalipsis y encontrará las canciones cantadas al Cordero. Leemos de los 4 aleluyas que se cantaban. Leemos acerca de la última caída de Babilonia, ese nombre que pasó a representar todo lo que se opone al pacto de Dios con su pueblo. También encontramos la nueva creación de los cielos y la tierra y un cántico nuevo. Hay una música increíble. Cuando cantamos juntos, como congregación, solo estamos preparando la garganta para el concierto de nuestras vidas. Si usted es uno de los redimidos, mejor vaya aprendiendo a cantar. ¿Cómo? De la misma manera que ellos comenzaron a cantar de nuevo. Una decisión de fe y un acto de obediencia. Fe y obediencia inclusive cuando Él nos pide que hagamos algo que requiera grandes cantidades de confianza. Mejor que hagamos como los israelitas que estaban dejando Babilonia, regresando junto al río, buscando las arpas y afinándolas. La música es el resultado de fe y obediencia. Hace unos 200 años atrás, una mujer estaba leyendo en su carruaje. Sentado frente a ella se encontraba un hombre mayor. Ella comenzó a tararear una canción, uno de sus himnos favoritos. De repente, el hombre comenzó a llorar. Ella hizo una pausa y le preguntó si se trataba de algo que ella había hecho. ¿Por qué está tan triste? Él le dijo: Señora, me llamo Robert Robinson. Ese himno que usted estaba tarareando lo escribí yo, y la letra del mismo me está penetrando en la conciencia. A causa de mi desobediencia a Dios, hace mucho que no puedo cantar. El Señor usó esa conversación en ese viaje para restaurar a Robert Robinson en su relación con Dios y poder así cantar de nuevo. El himno se titula Fuente de toda bendición. Nosotros somos muy propensos a apartarnos. Nos cuesta obedecer y tener fe. Dado a que pecamos, nos alejamos. Permítame recordarle que vendrá el día en que la desobediencia ya no será posible, cuando cantemos la canción de los redimidos en esa tierra nueva. Confirmados en la santidad, cantaremos como nunca antes. Vamos a hacer música por un largo tiempo. Así que no espere hasta ese entonces. Busque su arpa y afínela en una decisión de fe, en un acto de obediencia, y comience a cantar canciones de adoración. La mejor canción que usted puede cantar es la de una vida entregada, dispuesta y sirviendo plenamente a Dios. Si usted hace tiempo que no canta una canción a Dios, y me estoy refiriendo a vivir una vida agradable al Señor, este es un buen momento para orar, para pedir perdón al Señor, para restablecer su relación con el Señor y comenzar a vivir una vida agradable a Él. Terminemos orando. Padre, gracias por ver hombres y mujeres que con decisiones de fe quisieron agradarte a ti. Donde no había puertas, ellos decían: me estoy preparando para el día en que haya puertas en esta ciudad. Donde no había canciones, ellos dijeron: estamos dispuestos a cantar. Señor, ayúdanos. Escucha cada una de nuestras oraciones, porque tal vez muchos de nosotros nos hemos alejado y apartado de ti. Te pedimos que nos perdones. Ayúdanos a vivir una vida agradable a ti, a comenzar a cantar nuevamente aquellas canciones que son
nuestras vidas entregadas plenamente a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.